Sahana vavatu sahana vonaktu saviyankaravavahe dejasminamaditamastu vavivishyavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya. Me estoy muy contento de estar aquí en mi primer satsang. Hoy les quiero contar un poquito sobre lo que yo hago en la ciudad, en Medellín, y lo voy a hacer a través de esta presentación, que es una presentación muy simple sobre arquitectura, pero enfocada como hacia la bioclimática y enfocada hacia el trópico, que es el territorio donde habitamos en este momento. Fue una charla que yo di hace más o menos 2 años, durante varios semestres, a los pelados de arquitectura de último semestre, y era la charla inicial para que ellos comenzaran a desarrollar su proyecto de grado. Y justamente uno de esos semestres el trabajo se realizó aquí en San Rafael. No lo recordaba cuando me ofrecí a hacer el satsang, pero una vez viendo las diapositivas me di cuenta de eso y me generó como grata sorpresa. Luego decidí que debía quitarle alguna información, porque pues aquí solo hay un arquitecto, digamos, que me acompaña, y el lenguaje que yo utilizaba en ese momento era un lenguaje común para nuestra disciplina. Pero también me llevé otra grata sorpresa, y es que cuando la estaba puliendo, el lenguaje no era tan técnico, era muy intuitivo, y no tuve que quitarle tanta información, simplemente moldear un poco como el discurso que les voy a dar a continuación. El objetivo de esta presentación y de este satsang es simple: es mostrarles a través de proyectos construidos o de estrategias comunitarias que se desarrollan en la ciudad o en diferentes ciudades, cómo la bioclimática y la sostenibilidad son una de las herramientas que nuestra disciplina tienen para mitigar un poco el efecto que el hombre ha generado a lo largo de la historia en el planeta. Para comenzar, 2 definiciones muy simples desde la intuición y desde lo que yo he trabajado como arquitecto. La bioclimática es el estudio del clima, el estudio de las condiciones medioambientales y cómo estas condiciones medioambientales pueden beneficiar la vida. Y digo vida porque no solo es beneficiar al usuario que utiliza los proyectos, sino también a los animales que rodean los proyectos, a los animales que viven dentro de los proyectos y cualquier entidad de vida que pueda afectar el espacio construido, que es lo que el hombre diseña y en el cual vive. Y la ciudad, pues, como definición esencial, es el asentamiento urbano para vivir en comunidad. Para entender sobre qué territorio vamos a hablar, es esa franja roja central que tiene toda la barriga del planeta. Ese es lo que llamamos el trópico. Se define al norte y al sur por unos paralelos que no son tan relevantes hoy, pero para que entendamos cuánto territorio tiene el planeta en esa franja, son más de 100 países los que vivimos en el trópico. En Latinoamérica está casi todo Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Centroamérica y parte de México, y en África es casi todo. Y hacia Asia y Oceanía tenemos también un montón de países y un montón de territorios. Entonces, como arquitectos o como ciudadanos del mundo, tenemos un montón de ejemplos y un montón de territorio para entender cómo ellos han intervenido sus ciudades o han intervenido sus espacios donde viven, para tratar de aplicar esas mismas prácticas
en nuestros territorios, en nuestras ciudades, sean rurales o sean espacios urbanos. Esto es lo importante. Y saber que el trópico, cuando hablamos coloquialmente del trópico, no es el Caribe únicamente o no son los espacios donde vamos a pasear, sino que es una franja muy amplia y muy diversa del planeta que generan en nosotros mucha biodiversidad, muchos climas, muchos diferentes accidentes geográficos y que son ricos en enseñanzas para aplicar nosotros mismos. Es una franja en el planeta delimitada por dos paralelos, pero básicamente es la barriga del trópico, es la barriga del planeta. Esta es una imagen común en el trópico, esto puede ser Colombia, Costa Rica, Brasil, Tailandia, alguna parte de África seguramente. Y como características generales en el trópico es que tenemos una combinación de altas temperaturas con abundantes lluvias. Es el sector del planeta con mayor número de tormentas en el año. Tenemos una vegetación exuberante que podemos ver aquí en el ashram. Tenemos una selva majestuosa llena de especies, de fauna, de flora, de palmeras, diferentes tipos de árboles. Tenemos demasiada humedad, sea porque tenemos agua alrededor o porque llueve mucho o porque tenemos cuerpos de agua grande como lagos o mares. Es una franja que tiene el mayor número de horas sol comparativamente con el planeta, me explico. Como estamos en la barriga del planeta, por un tema muy técnico que no les voy a contar hoy, pero que se entiende básicamente, es donde el sol le da más perpendicular al planeta. O sea, tenemos una circunferencia que es esencialmente el planeta y el sol casi siempre da en esta barriga, por eso no tenemos estaciones. Las estaciones ocurren cuando el sol está aquí o aquí con respecto al planeta y estamos en un hemisferio sur muy arriba, muy abajo, perdón, o en el hemisferio norte muy arriba y podemos tener las diferentes estaciones. Entonces, en el trópico las variaciones de temperatura son gracias a la altura en la que nos encontramos, si estamos sobre el nivel del mar o si estamos 2.000, 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar, que es común aquí en las montañas que tenemos, por ejemplo, en los Andes. Pero digamos que socialmente también tenemos una tasa de crecimiento demográfico alta y una distribución mundial de varias enfermedades importantes como el paludismo, la malaria, el Zika y otras. Entonces son retos que desde el trópico debemos asumir y debemos responder no solo los arquitectos, sino otras profesiones como los médicos y quizás cualquiera de nosotros, ¿cierto? Pero todas esas condiciones medioambientales nos hacen preguntar es qué vamos a hacer con el agua, cómo nos vamos a proteger de ella, cómo nos vamos a beneficiar, cómo la vamos a encauzar, cómo vamos a incorporar la vegetación que de origen tenemos y nos acompaña en nuestros espacios urbanos, cómo la vamos a incluir dentro de los proyectos de interiorismo quizás. Son preguntas que constantemente los arquitectos nos hacemos cuando estamos diseñando. Todas estas personas nuevas que están naciendo constantemente y que la tasa de crecimiento nos dice dónde la vamos a ubicar. O sea, no todos cabemos en el espacio rural como quisiéramos. Necesariamente tenemos que hacer uso del espacio urbano. Pero ¿cómo vamos a modificar ese espacio urbano para que podamos vivir todos bien en comunidad con buenos sistemas de salubridad, con la vegetación necesaria, protegiéndonos del clima y demás? Son preguntas que surgen a partir de entender la situación ecológica, bioclimática y medioambiental del trópico. Estas dos fotos son el Valle de Aburrá. Quien no conoce es donde se encuentra Medellín. Es un valle por el centro pasa el río Medellín y naturalmente como un valle tiene dos montañas o dos laderas que lo rodean. A la izquierda digamos que está una foto urbana con un aguacero encima y a la derecha está una parte hacia el norte de la ciudad que todavía el río Medellín presenta meandros, presenta la forma natural que tuvo en algún momento este río. El gran problema de estas dos fotos es que
en la de la izquierda, toda el agua está cayendo sobre superficie dura, sobre pavimentos, sobre edificios, sobre espacios públicos que quizás no están con las zonas verdes necesarias. Y en la foto de la derecha, el valle todavía está muy virgen, no se ven casi construcciones, todavía hay muchos suelos permeables, todavía hay muchos suelos que filtran el agua y conducen el agua hacia el subsuelo de manera natural y con la velocidad con la que se debería manejar siempre el agua. El reto para los urbanistas en cualquier parte del mundo, pero particularmente en el trópico, para recibir estas lluvias, es incorporar en esos espacios duros materiales que permeen, materiales que no conduzcan y retengan el agua, sino que permeen el agua y hagan pasar el agua hacia el subsuelo. Esta es una foto muy resumida de lo que ocurre en Medellín normalmente. Es una foto de una aplicación que se llama Ciata, que es una aplicación, digamos, climática o climatológica para entender dónde está lloviendo, dónde está seco. Y esta es una foto que yo tomé de un pantallazo en cualquier momento, en cualquier día, donde podemos ver que hacia el centro de Medellín está completamente seco, pero hacia los alrededores está lluvioso. Pero esto en cuestión de 15 minutos, media hora va a cambiar. Y lo mismo ocurre acá y acá lo vivimos. Acá llueve ahorita al amanecer, hace sol en la mañana, vuelve y llueve a mediodía y puede llover 3 o 4 veces al día y hacer sol 4 o 5 veces al día. Ese es el clima natural del trópico. Es el clima que debemos afrontar, en el que vivimos y en el que nos debemos mover. Estas dos fotos, ¿alguien se atrevería a decir dónde quedan? ¿Cuál es Chocó? La de la izquierda. ¿Y la de la derecha? Tailandia. Le pegaron al perrito. Pero ¿cuál fue el elemento que puede diferenciar ahí? Es muy claro. Hay un templo amarillito, ¿cierto? Pero si usted quita ese templo, básicamente es lo mismo. Y para no entrar en mucho detalle de qué tipo de arquitectura es y cómo, a qué estamos viendo ahí, es una arquitectura vernácula que parte de la tradición y que parte del entendimiento del clima, donde no hay arquitectos formados allí. O sea, yo no creo que allá viva ningún arquitecto porque allá no hay ni una facultad de arquitectura y quizás quien se fue a estudiar arquitectura puede que no haya vuelto al territorio. Pero es una arquitectura que colectivamente se ha ido construyendo con el tiempo y que de familia en familia y de tradición en tradición han entendido que debemos respetar el agua, que nos debemos levantar de ella, que debemos tener tejados largos para podernos proteger de la sombra, que tenemos que tener tejados largos para protegernos de las extremas lluvias, que quizá las ventanas puedan tener diferentes filtros como textiles o madera o cualquier material de la naturaleza para podernos proteger de las plagas, del viento, de la contaminación, del sol. Pero eso naturalmente pasa porque en esos territorios entendieron que el clima es con quien hay que conversar y con los materiales de la zona y con los sistemas constructivos de la zona y no tratar de importar modelos constructivos de otros territorios. Quizás si ponemos una casa de un clima frío como de Cundinamarca o de Boyacá o de el oriente antioqueño, aquí se va a hundir porque es muy pesada y nos vamos a recalentar porque también es muy cerrada y de muros gruesos. Pero estas, por ejemplo, los muros de estas casitas deben ser madera y ya, para entender un poquito. A partir de esta diapositiva lo que voy a tratar de explicarles o de poner sobre la mesa son unas pistas de diseño que a partir del entendimiento de la bioclimática y la sostenibilidad dan pie para hacer espacios un poquito más amigables con el medio ambiente, un poquito más amigables con el clima, más coherentes con el lugar donde estamos, con la cultura donde nos movemos y con el espacio que habitamos, que es, estoy hablando del trópico, no estoy hablando de Colombia ni de Medellín específicamente, estoy hablando del trópico. Y algunas de estas fotos pues tienen lugar en las ciudades donde yo me he movido o en ciudades donde he encontrado estos referentes. Partamos de lo más grande a lo más pequeño quizás. Estos son espacios públicos, plazas, plazoletas, parques.
Y la premisa, digamos, para estos espacios que nosotros los arquitectos nos preguntamos normalmente es qué tipo de vida exterior tienen las personas del trópico. Normalmente a las personas del trópico nos gusta conversar, echar cháchara, bailar, echar chisme, conversar con el vecino, con la vecina, con la novia, con el novio, estar en la calle, aislarnos del interior porque tenemos mucho calor quizás. Entonces, en esos espacios esencialmente debería haber sombras, sombras naturales con los árboles que sembramos o sombras construidas a partir de pérgolas o techos, techumbres o lo que queramos hacer para cubrirnos, bancas para sentarnos y zonas verdes donde podamos sembrar esta vegetación originaria, digamos, y biodiversa que deberíamos ir recuperando en nuestros espacios. Sea una matica en el cuarto, un gran jardín en un balcón o en una terraza, o casi que una selva en un espacio público y en una zona verde de la ciudad. Debemos entender que nosotros nos movemos un poquito más lento que los europeos cuando están en invierno o cuando están en verano. Nosotros tenemos más tiempo de movernos en el espacio exterior. Entonces hay que disponer ese espacio público de condiciones formales o pues de elementos urbanos para poder habitar esos espacios. Desde la ecología, esta es una foto del Valle de Aburrá, tomada desde el Cerro Pan de Azúcar, uno de los 7 cerros tutelares que tiene el área metropolitana de la ciudad de Medellín. Y aunque es una ciudad que está muy construida, también es una ciudad que permite ver grandes manchas de verde, tanto en sus laderas como al interior. El Valle de Aburrá tiene 7 cerros tutelares, que son el Santo Domingo, El Salvador, Picacho, Nutibara, Pan de Azúcar, Asomadera y Volador. Y ya desde la política, desde el plan de ordenamiento territorial, son reservas naturales, por decirlo de alguna manera, dentro del contexto urbano. Son espacios que no se deben intervenir para habitarlo, sino para vivirlo. Son espacios donde se debe construir espacios públicos para divisar de ahí quizás la ciudad, pero son espacios donde no se permite la vivienda, donde no se permite construir centros comerciales, pero sí son espacios donde se permite el ocio, la recreación y la cultura. Pero a partir de esas manchas verdes y de entender por dónde hay quebradas, por dónde hay jardines, parques lineales y demás, es que podemos entender la reestructuración y la nueva organización que la ciudad debe ir tomando. Todo esto está plasmado en el plan de ordenamiento territorial que desde hace más o menos 20 años viene construyéndose, y es un proceso que toma tiempo y es un proceso que no es de un día a la mañana, de un día al otro, pero al menos ya desde las políticas de control territorial se exigen el respeto de las zonas verdes y la recuperación de las mismas. Inclusive cuando un proyecto de vivienda se va a construir, debe, de acuerdo a los metros construidos que va a desarrollar, debe cederle a la ciudad unos espacios verdes en contraposición a lo que va a construir de metros cuadrados privados. Porque lo que siempre trata, digamos, el POT es devolverle a la ciudad un poquito más de metros cuadrados de espacio público, que es donde debería desarrollarse la vida, ¿cierto? Específicamente no me sé como el balance, pero si tú construyes, no sé, 100 metros cuadrados de vivienda, debes aportar 3 metros cuadrados de espacio público, y al multiplicar eso por el número de vivienda, pues te va a arrojar, hay veces, un área. Eso se puede compensar con la construcción de un espacio público cerca o lejano al proyecto de vivienda, pero también con recursos económicos para que el Estado construya los espacios públicos. Hay diferentes maneras, porque no siempre hay espacio, digamos, físico para construir el parque que queremos tener al lado o el espacio público. Pero existe la norma y se hace y se vela porque se cumpla. Pero también existen proyectos muy específicos como este, que es el corredor de la Avenida Oriental. No sé si alguien ha vivido en Medellín y recuerda esto hace más o menos 6, 7 años, no, más, hace casi 9 años o 10 años. Esto era un separador duro, esto era un separador que tenía unas pirámides, que se había construido en su momento para evitar que los indigentes habitaran este espacio, para recuperar un poquito como la vida social del centro de la ciudad,
pero con el alcalde Federico Gutiérrez decidió tratar de reverdecer un poco este corredor en el centro. ¿Cómo? Quitó las pirámides y sembró jardines a todo lo largo del jardín de la Avenida Oriental. Y esto lo replicó en diferentes corredores viales de la ciudad, con jardines biodiversos, como se ve en la foto que tenemos, de diferentes plantas. Y en algún momento, cuando el jardín ya estaba establecido, quienes habitábamos el centro, porque yo trabajaba allá, podíamos ver hasta mariposas en el centro. Sí, al lado de un bus que estaba tirando smog, pero ya estábamos viendo animales. Y se ven pájaros que no había normalmente. Y seguramente si uno se acerca ven insectos que no había normalmente. Entonces, la incorporación de vegetación en cualquier proyecto de arquitectura siempre será benéfica. Así sea una planta. Si podemos sembrar en vez de 2 árboles uno, sembremos los 2. Y todo eso va a traer beneficios. Entramos un poquito como al tema del clima, y este es un catálogo muy simple de ventanas que se pueden ver en cualquier pueblo colonial de Colombia, Barichara, Santa Fe de Antioquia, Villa de Leyva, además, pero lo que quiero mostrar con esto es cómo artefactos de arquitectura tradicional como estas ventanas, que parecen tan simples, son aparatos completamente tecnológicos frente a la resolución del aire en los espacios. Normalmente estas ventanas tienen 2 capas, la que vemos ahí afuera, que serían como esos palitos que dejan entrar el aire, que dejan entrar el sol, que controlan la sombra y demás, y unas alas completamente sólidas que lo que hacen es generar privacidad, seguridad, pero también generan una sombra total al interior. Y esos son los aparatos que quizás los arquitectos hemos olvidado un poco y nos hemos ido a la alta tecnología como para tratar de resolver el problema del clima, pero que no nos damos cuenta que a través de pieles exteriores de diferentes capas, de diferentes materiales, como les decía al principio, que ocurría en Tailandia o en Chocó, con telas, con maderos y demás, podemos controlar un montón de asuntos del clima. También con corredores amplios como los de estas casas, los de estos claustros. A la izquierda está un proyecto de Cartagena y otro y cualquier finca cafetera del eje cafetero, pero esto es lo que uno ve normalmente cuando va a esos territorios. Más allá de si nos gusta o no nos gusta esta arquitectura, la pregunta es cómo nos sentimos cuando estamos recorriendo esos lugares. ¿Cuál es la sensación de frescura que tenemos? La sensación de sombra. Mire que casi siempre hay vegetación, hay jardineras colgadas, hay palmeras en todos los pisos, inclusive en los techos hay veces ocurren también. Entonces, la unión de esos elementos tradicionales de arquitectura, más allá si son arcos o si son solo columnas y vigas, que no vamos a entrar en detalle, es como esta arquitectura tradicional nos da un montón de pistas para aplicar en proyectos de hoy. Y no me voy a ir muy lejos, pensemos en donde vivimos aquí en el ashram. Es una arquitectura muy simple, hecha en madera, con teja de barro, con paredes en un muro que se llama superboard para que dure ante la intemperie, ante la humedad que hay aquí. Pero tiene los principios que yo estoy utilizando acá, tienen unas ventanas que son doble capa, no sé si han dado cuenta, tienen unos angeos y tiene un vidrio. El vidrio para cuando esté haciendo mucho frío o no queramos escuchar el ruido, pero el angeo para cuando queremos dejar que pase el agua, el viento, ¿cierto? Y no los mosquitos. Tenemos balcones hacia un lado y un corredor ancho hacia el otro. Aleros, eso se llama, esto que vuela, digamos, sobre el corredor se llama un alero. Y ese alero lo que permite es estar dentro del espacio sin mojarnos y quizás hay veces sin asolearnos. Y este espacio lo tiene. O sea, desde la arquitectura del ashram se concibieron muchos de estos principios. Pero quedarnos solo como en proyectos de la arquitectura tradicional en el trópico, pues va a ser muy cortico, digamos, de mi parte como arquitecto mostrarles solamente eso. Pero es lindo entender que proyectos de un tiempo más adelante, como de la modernidad, comienzan a aplicar este tipo de estrategias para entender el clima y para aplicarlos dentro de lo que dije al principio que era cuidar la vida. Entonces este proyecto que está en Venezuela, lo que hace es que retrasa la fachada interior. En la foto de la izquierda digamos que los apartamentos estarían como hacia adentro
y esta piel exterior es un calado, es un espacio, es una piel por donde pasa el aire, donde pasa eh, los animales, por donde pasan, quizás si hay contaminación, la contaminación, pero también si hay un buen aire, el buen aire. Y lo que hace eso es refrescar un poquito el interior de, de los espacios adentro. Entonces son estrategias que desde el principio se están viendo. Este quizás un poquito más moderno que está en Brasil, a través de las cubiertas y a través de la geometría y de la incorporación de un jardín entre dos partes del edificio, hace que el flujo del aire que entra al espacio sea un poquito más fresco y no tiene que utilizar aire acondicionado, que eso es lo que no deberíamos hacer en el trópico, porque es que el clima nos favorece para tratar de mover el aire, mover los flujos de humedad y demás, para poder entender. Si quisiéramos construir un edificio grandote al lado de un lago o de un humedal, como puede ocurrir en Bogotá o como puede ocurrir en las Ciénagas, en Santa Marta, en Barranquilla o Cartagena, podríamos utilizar la frescura que aporta el agua y que aporta la vegetación para meter aire fresco a los edificios. Y en el Ashram, por ejemplo, no necesitamos aire acondicionado, porque estamos cubiertos y rodeados de vegetación y de agua. Lo mismo podría utilizarse en la ciudad, ¿cierto? Este es un proyecto que ya está, eso es un render que había en ese momento porque todavía no estaba construido, pero este proyecto quedó casi que tal cual se ve ese render, con esa vegetación exuberante, con esas plazoletas. Y este proyecto tiene demasiadas bondades, es un proyecto que yo normalmente frecuento y utilizo de varias maneras, porque sí me gusta salir mucho como al espacio público a desarrollar mi vida, o como deportista, o como ciudadano, o como simplemente ocio. Pero es un espacio que recuperó una franja, diría uno muy corta, de 500 metros de una autopista que pasaba al río, al lado del río Medellín, que es este central, pero simplemente con esa recuperación de esa franja le otorgó a un montón de gente poder volver a vivir al lado del río. Sí, es un río que está recto, porque está canalizado, porque fue una intervención que en la modernidad se desarrolló con la excusa del desarrollo, pero digamos que a partir de lo que hay construido, construyó un escenario un poquito más agradable, que ya ocurrió en Barranquilla, al lado del malecón del río Magdalena, que también ocurrió en Cartagena, al lado del mar, y que seguirá ocurriendo si estos prototipos son bien utilizados y generan bienestar para la comunidad. Pero ya les voy a mostrar ahorita unas fotos un poquito más cercanas, pero básicamente es un proyecto que trató de recuperar la biodiversidad que ocurre en el trópico con la siembra de árboles en los espacios donde podía sembrarlo. Nos acercó al río, nos generó un poquito más de metros cuadrados de espacio público. O sea que antes había autopista. Mira que acá abajo a la derecha hay como un camión metiéndose del túnel. Lo que hace es que generó dos deprimidos, uno en el sentido norte-sur y el otro sur-norte, y sobre la autopista generó un parque gigante. ¿A eso le siguen llamando río? Sí, es el río Medellín. Eso se llama Parques del Río, el proyecto. Sí. Pero la gente se tomó eso como para poder disfrutar del espacio porque es demasiado caluroso y no está construido inteligentemente, o sea, no hay arquitectura realmente. Cali es como construir lo que sea y como se le dé la gana sin tener en cuenta las condiciones naturales y sin trabajar en relación con el medio ambiente. Pero la densidad de la gente solicitando que por ahí no pasara el transporte público, que son unas cosas gigantes, enormes, hizo que se convirtiera ya en un punto, así como este bulevar, para la socialización y disfrute de las personas. Y está lleno de árboles, al lado pasa el río Cali, también lleno de vegetación, y es el lugar, yo siento que es de los lugares más frescos que tiene la ciudad, porque todo el aire que entra por los cerros y del Océano Pacífico pasa por ahí, los peluques, sube palas y muestra culos y pasa todo. Es muy importante tener eso dentro de toda la ciudad. Sí, digamos que la idea inicial de este proyecto era tratar de recuperar toda la ribera del río Medellín, pero por temas obviamente políticos y económicos no hay
una administración en 4 años no es capaz de construirlo. La idea es que esto se siga replicando en diferentes franjas a lo largo del río Medellín y tratar de recuperar el mayor número de franjas al lado del río, ¿cierto? Entiendo la cuestión que José nos plantea de si eso sigue siendo un río. Quizás dentro de los parámetros técnicos y biológicos no, pero algo nos mostró la pandemia y es que cuando la ciudad paró completamente, la gente que vivía cerca de este proyecto alcanzó a ver el agua un poquito más cristalina y quizás animales. Entonces también por un proceso de limpieza que ha tenido la ciudad por mucho tiempo para sanearlo, para reconducir las aguas residuales que antes iban al río y que ya hay a ambos lados hay como un gran túnel que recibe las de la ladera 1 y las de la otra ladera y paralelamente se van a conducir a una planta de tratamiento, sí se está tratando de purificar el río. Uno quisiera que desbaratar esa rectitud y volver meándrico nuevamente y eso, pero pues necesitamos una voluntad muy grande, no solo de un político, sino también de una ciudad, de decir, listo, yo me voy de mi vivienda para poder recuperar una curva del río. Pero imagínate, el río tiene 21 kilómetros en todo el valle, entonces son retos con los que no solo los arquitectos vivimos hoy de resolver asuntos que en su momento pensábamos que eran buenas, que eso ocurre en cualquier disciplina, sino que es sobre lo que hay construido tratar de mejorarlo. Pero bueno, ya les voy a mostrar más fotos de este proyecto. Esto que actualmente vivimos en el ashram y que es, digamos, casi que una política para vivir aquí es el tema de los alimentos y los desechos. Se están planteando muchos proyectos en edificios, en las cubiertas de los edificios, pero también en el primer piso, digamos, de los barrios, tratar de generar proyectos comunitarios en los que ellos mismos cultivan los alimentos y son los encargados de gestionar los residuos y los desechos, para generar ese ciclo pues como de alimentación, compost y volver a sembrar. Pero esas son las prácticas que se deberían apoyar más, no solo en términos del alimento y los residuos, sino que también en pro de la salud y bienestar de las personas que quizás están en casa quietas porque no saben qué hacer en el día a día, activarlas, empezarlas a mover, empezarlas también a sanear la forma de vida en la que las personas habitan sus barrios, ¿cierto? Todo esto genera un montón de beneficios, que es como generar riqueza, aumentar el área vegetal de las ciudades, pensar que lo que podemos ver desde arriba como un techo duro donde se ponen tanques de agua para el abastecimiento de las personas en los edificios, pueden ser los jardines verdes donde esas personas viven o quizás personas que no viven allí puedan subir de otra manera a vivir esos espacios públicos en las cubiertas. Y si aumentamos la masa vegetal, pues se va a aumentar la flora y la fauna también. Entonces, creo que son proyectos y estrategias que sirven. Y obviamente lo de generar áreas de compostaje y de huertas en primeros pisos son fundamentales para estas estrategias. Este es un ejemplo de una... Dime. Quería contarles que tuve la oportunidad de vivir en un barrio de Medellín que se llama Carlos de Restrepo y una de las cosas que me sorprendió revolucionar es que el barrio tiene una zona de compostaje comunitario grande y para mí eso fue como hackear la cabeza porque además era un lugar en el que nos reuníamos como comunidad casi sin conocernos, pude tener la posibilidad de conectarme con los orgánicos de otra forma y de ver cómo surgía la tierra para el jardín, para la huerta comunitaria. Eso en una ciudad. Y eso ocurre en muchas partes. Como, claro, no queremos las ciudades, pero ¿qué hacemos con las ciudades que ya están y cómo podemos introducir otras dinámicas que también planteen cómo formar comunidad? Sí. Eso ocurre en Carlos C., eso ocurre en la ciudadela donde yo vivo, que se llama Ciudadela San Diego, eso ocurre en Suramericana, que es otro ejemplo que les voy a mostrar ahora, y ocurre en diferentes partes, inclusive ocurre en un barrio abierto que es Conquistadores y que no es una unidad cerrada, digamos, o no es un conjunto, simplemente es la acumulación de casas y edificios por ahí sueltos, y la misma comunidad se ha organizado como tiene muchos parques, pues dispongamos en una zona huertas y zonas de compostaje para nosotros mismos administrar lo que comemos. Seguramente no les da para comer tomate a todos todo el día,
pero con que nos comamos un tomate a la semana, de ahí ya es ganancia, porque es dejar de comprarlo en el supermercado y todo lo que eso conlleva. Yanis quiere hablar. Las madres quisieran tener un punto de acopio en la escuela, porque todos los días iban a llevar sus hijos a la escuela. Era más fácil llevar a los hijos también en ese tiempo. Y en esa escuela se hizo un concurso comunitario de todo el barrio. Y las madres todos los días con su niño, con su bolsita de tiempo, con su bolsita de tiempo, y se hizo un gran cambio con actividad productiva. Súper. Sí, eso creo que hay que multiplicarlo y insisto, es la voluntad de alguien y ese alguien mueve otra voluntad y ahí se va armando el grupo. Y seguramente no va a ser fácil al principio lidiar con, ay, yo sembré más, yo cargué más tierra, pero yo creo que eso es lo que favorece la construcción de la comunidad. No dar por sentado que ya sabemos vivir en comunidad, sino aprender a hacerlo. Es creo que como la enseñanza de este tipo de estrategias. Esta foto muestra una planta de reciclaje que hay en un barrio en Medellín. Ese barrio, digamos que a lo largo de su historia ha entendido que es un barrio que recicla. Es un barrio donde la gente que vive allá recicla y se va por toda la ciudad recogiendo objetos para reciclar y los llevan a ese mismo barrio y allá conforman lo que conformen, sean pallets o procesan el plástico y lo vuelven algún otro elemento que se vuelva a utilizar. Pero esa red de personas que en algún momento los unía al reciclaje construyeron un colectivo y construyeron una red que se llama Ecored para eso. El mensaje aquí no es que nos volvamos recicladores, el mensaje acá es que encontremos cuál es la vocación del barrio donde vivimos o cuáles son los talentos que encontramos en la unidad. Por ejemplo, yo vivo en una unidad que normalmente la viven ya adultos, pero hay un adulto que es psicólogo, hay un adulto que es profesor de música, hay un adulto que fue bibliotecario y hay un adulto que quizás sabe escribir. Y es como esas personas que de pronto ya se jubilaron de sus trabajos también necesitan seguir viviendo y seguir haciendo parte de proyectos comunitarios y le pueden enseñar a los niños que viven alrededor a tocar una guitarra o a tocar una flauta, o pueden montar una biblioteca comunitaria con los libros que hay en el conjunto residencial y los niños pueden ir al apartamento de don señor a consultar y hacer sus tareas allá. Nos sesgamos mucho en la manera como tenemos que vivir y solo a través de lo que nos ofrece el gobierno o los centros comerciales o los servicios que se nos ofrecen en la ciudad podemos hacer uso. Yo creo que nosotros debemos autogestionar también nuestros servicios y promover la cultura que queremos en nuestra ciudad. Entonces, quiero decir que todo lo bacano que yo he visto en el planeta, siempre me han dicho, esto lo hizo una familia, esto lo hizo nunca que el presidente ni el gobernador, todo ha sido un proceso. Así es. Listo, aquí hay otros referentes de proyectos, voy a pasar muy rápidamente para no agobiarnos, pero es reiterativo en las fotos que yo trato de poner cosas que ya les dije desde el principio, cubiertas anchas, sombras, muros calados. Miren que este edificio a la izquierda tiene como un cerramiento que deja ver la luz que hay afuera para generar un poquito de penumbra adentro, pero tiene una cubierta encima para generar la sombra y protegernos del agua, para poder caminar en un clima un poquito más agradable en una ciudad como Caracas, que quizás yo no he ido, pero me la imagino muy caliente, me la imagino como Barranquilla, no sé si alguien ha ido y puede decirnos, pero me la imagino caliente. O en Brasil, este tipo de intervenciones en los primeros pisos donde siempre hay jardines antes de entrar, donde siempre hay unos techos anchos por los cuales caminar sin mojarnos, y miren que alrededor son parques y parques y parques. O esto en la India también, tratar de meter el mayor número de jardines dentro de nuestros edificios. Esto es una facultad de administración, pero por ahí está pasando gente que quizás va a trabajar al otro lado de la universidad, no sé, yo no he ido a la India, yo sé que varios aquí sí, pero es tratar de entender la cultura de nuestros países y específicamente de Colombia para no rechazarla y poner unos controles por fuera del edificio donde el vendedor no puede entrar o el señor que canta y toca instrumentos tampoco puede entrar
y adentro vivimos en una burbuja con aire acondicionado donde creemos que estamos aprendiendo alguna información porque es la universidad, pero quizás aprenderíamos más si de pronto al interior de las universidades en Colombia pasa lo que pasa en Colombia y meter la chirimía y meter el vallenato y la comida y demás, entender que las universidades se tratan de aprender. Como les dije al principio, el trópico no es solamente calor, no es solamente donde vamos a pasear y demás, y eso también es el trópico. Esto es un centro deportivo de la Universidad de los Andes. Eso queda en Bogotá. Bogotá está a 2.600 metros de altura. El clima es frío, llueve mucho, también hay cielos azules. Ese también es el trópico. Pasto también es el trópico. Los nevados también son el trópico. Y este proyecto yo lo pude vivir porque estudié allá. Entendió que antes que bloquear el sol, que hay veces es muy fuerte en la sabana, lo que debía hacer era tratarlo de ingresar y de controlar donde tenía que controlarlo. Entonces, por ejemplo, en la foto de la izquierda y del centro, ese volumen que se ve como en un segundo nivel, que eso es muy alto pues, pero ese volumen que hay arriba, esa es la piscina. Y la piscina se calienta y el clima que hay dentro del espacio de la piscina es calientico porque durante todo el día, haya o no haya sol, se va calentando más y no se generó una sombra. Y quizá los espacios que están con un poquito más de fachadas donde hay más elementos para controlar el sol es porque o es el gimnasio o son unas salas de masaje o son espacios donde se requieren que la luz no entre tanto y que no se caliente tanto. Entonces ese es un referente en un clima frío. Dentro de un espacio público o una universidad como la foto de la derecha, ya les dije, es tratar de crear sombras. El caso de la izquierda es la recuperación del centro histórico de Barranquilla que se hizo, donde generan unas plazoletas, donde se generan unos módulos de venta para, para las personas que son vendedores ambulantes, pero también para los transeúntes que quieren resguardarse un poquito ante la sombra. Ahí no se ven los árboles que se han sembrado, pero cuando yo trabajaba en el jardín botánico, el área de jardines y paisajes del jardín botánico le desarrolló el paisajismo a estos proyectos. Y lo que se trató de sembrar en cada una de las plazas que tiene Barranquilla o el centro histórico de Barranquilla era tratar de incorporar una selva dentro de esas plazas. Y seguramente hoy, 15 años después de que se han sembrado, deben estar mucho más grandes y ya cumpliendo, digamos, como con esa sombra natural. Y el proyecto de la derecha es nuevamente la ciudad universitaria de Caracas, que seguramente moverá un montón de personas, y esas personas tienen que moverse de un bloque a otro de una manera resguardada. Juan, ahora que estuvimos en la última reunión con los campesinos en la caseta, ¿Sí? experimenté esa caseta demasiado dura, pues, no voy a hacer. Y tiene techos esos horribles. De zinc. Sí, yo no sé qué. Yo pues dije mucho, pero me tenía una cosa. Bueno, pero en todo caso yo estaba ahí como en ese momento que estaba un poquito maluca, estaba haciendo demasiado calor y de pronto habían otros campesinos que estaban en la sombra de un árbol. Sí. O sea, eso es, pues, o sea, la sombra de un árbol no hay ningún techo que pueda No. poner. Sí, obviamente la naturaleza es mucho más eficiente que nosotros. O sea, Pero mientras no haya naturaleza hay que tratarla de imitar. sí. Hay que tratarla Hay de... que sembrar mucho la próxima que voy a regalar, que ya pregunté, samanas y árboles de esos aparasolados. que sean un kiosco en vez de techo árbol, Claro. es gratis. Entonces es una maravilla. Sí. Digamos que el tema de la ganadería, por ejemplo, me hiciste recordar algo y es que pues, la ganadería per se no es mala, es como simplemente, ¿cierto? Pero en esos, por ejemplo, hacia el Caribe, que hay un montón de territorios que eran bosques secos tropicales que se volvieron zonas de ganadería, lo único inteligente que hicieron los ganaderos ahí fue dejar los amanes y dejar los árboles grandes, porque eran las zonas donde se resguardaba el ganado cuando pues, no estaban viviendo, simplemente dormían ahí y se reposaban porque es la sombra natural que hay. Esos son los árboles que conservan normalmente porque son los que más sombra generan. En los llanos, pues que estuve ahorita, pues, mira kilómetros, 2 kilómetros de ganadería. Y un arbolito por ahí. Y todas las vacas ahí. Claro. Metidas en un árbol, no, más
Pero imagínate donde no hubiera ese árbol, Pero una estarían deshidratados. 20 kilómetros, una hora. Sí. Sí, eso es triste, porque son superficies muy amplias con muy pocos árboles. Esto es un proyecto también en Brasil. No quiero volver a decir lo de las sombras y demás, lo que quiero decir es que los proyectos en las ciudades del trópico deberían casi que tener el primer piso vacío. ¿Para qué? Pues para poder hacer conciertos, para poder hacer bailes, para poder hacer las reuniones sociales que desde el trópico solicitamos. Entonces, sí, esto es el Ministerio de Educación en Sao Paulo, lo desarrolló un europeo que se llama Le Corbusier, que es muy famoso dentro de la historia de la arquitectura, pero él desde Europa comprendió que aquí debíamos tener ese primer piso libre y al lado teníamos que tener un parque con árboles gigantes, con árboles donde hacer quizás una feria o un bazar o un pulguero, porque pues nos movemos así y que salgan las señoras y los señores a vender caipiriña y los postres y todo esto. Y eso se puede replicar en cualquier parte del trópico. Más fotos de la misma ciudadela, pero este es como el resumen de la ciudad universitaria. Si no han ido a Mompox, por favor vayan y recorran lo que se hizo nuevamente la recuperación del centro histórico, bueno, de toda la ribera también del río, de la Albarrada de Mompox. Y básicamente se mejoraron todos los senderos que hay, pero se sembró un montón de vegetación complementaria. Y esos jardines ya están súper lindos, pues, y se ve la biodiversidad llegando a esos jardines, no solo la terrestre, sino también acuática, tratando como de, pues la anfibia como tratando de salir, y los micos, y bueno, todo lo que pueda ocurrir allá en Mompox. Estas son fotos del parque, de Parques del Río que les mostraba, que es un área disponible, sombreada, donde actualmente ocurren mil cosas ahí. Yo que troto por allá veo gente haciendo acroyoga o gente bailando o reuniones de niños de los colegios, simplemente sentados, pero esos son los espacios que uno no sabe para qué son, pero siempre se terminan usando en el trópico, porque hay sombra, porque hay bancas, porque está al lado de la vegetación, y mientras crezca la vegetación, pues son los espacios que hay que construir. Entender un poquito como que el tema de las fachadas actualmente no tiene que ser las tradicionales, sino que podemos generar fachadas porosas por donde pase la luz y el viento, y generar todo el programa de los edificios al interior, digamos. Sistemas muy simples, no irnos como a lo tecnológico, entender que con 3 elementos podemos tener un elemento sólido, un elemento por donde pasa el viento y un elemento por donde pasa la luz, y con eso controlar básicamente los fenómenos bioclimáticos que nos rodean. Estos son diferentes proyectos de la ciudad. Esta es una biblioteca hermosa en Belén, en Medellín, por si no la conocen. Digamos que se inspiró en arquitectura japonesa, la desarrolló un arquitecto japonés con uno colombiano, pero hizo un claustro con un patio de agua al centro, unas cubiertas súper largas bordeando ese claustro, y la biblioteca está, digamos, en los módulos exteriores, pero es un espacio completamente fresco, silencioso, podría ser un espacio para hacer yoga inclusive allá. Es súper lindo, es muy lindo el espacio. Esta es otra vista del mismo Parques del Río, pero ya digamos como hacia los jardines. Ahí han sembrado palmas que yo me acuerdo que estaban de 1 metro de altura, ya están en 3, o sea que sí se ve que crecen. Yo creo que voy a avanzar rápido porque ya casi debemos terminar, pero casi todos los proyectos que yo les he mostrado de Brasil y de Venezuela son proyectos de una etapa que se llama la arquitectura moderna, ni siquiera es la arquitectura de 2000 para adelante, es de 1980, y gústenos o no nos guste, que eso no es lo importante hoy, si son cubos o si no sé cuál cosa, lo importante es que ellos entendieron que el clima en el trópico había que utilizarlo, había que aprovecharse de él y que había que incorporarlo dentro de sus sistemas de fachadas. Entonces, un sistema tan simple como el que le mostré ahorita en las ventanas de Santa Fe de Antioquia, esta persona también generó 3 elementos. Está la ventana de vidrio y unas celosías que abren para arriba y para abajo que controlan la luz y la sombra. Y ya a una escala un poquito urbana, la foto de la izquierda es otro referente de vivienda en Medellín que se llama la Nueva Villa de la Burrá y la Villa de la Burrá.
siempre hay árboles alrededor de los edificios, inclusive ya incorporaron paneles solares en los techos y generaron una plaza al centro donde hay una reunión social constante de todo tipo de personas. Ocurren conciertos, ocurren manifestaciones, hay comercio y hay una vida diversa que es la que nutre, digamos, la vida en comunidad de las ciudades. Y tres ejemplos claros que fue los que les mencioné ahorita. Hacia la izquierda está el barrio Conquistadores, que es el barrio que está al lado de Parques del Río, que a su vez está al lado de todo el centro administrativo de la ciudad, de un complejo de plazoletas y de espacios públicos. Entonces ya ese barrio quedó completamente unido, digamos, a la alcaldía de Medellín, casi caminando por espacios públicos. La foto del centro es el barrio Carlos R. Restrepo, que es el que hablaba ahorita Aleja. Básicamente se ven como unos gusanitos de vivienda, que son los naranjados, pero el resto es parque. Y el de la derecha, que no se ve muy bien, pero son unos edificios un poco más altos, pero se llama Suramericana, pero debajo de todos esos edificios de Suramericana hay un gran espacio público donde uno puede caminar, sacar el perrito, montar en bicicleta, comer en restaurantes y siempre estar a la sombra y siempre estar fresco. Esto no me va a detener mucho, pero son las estrategias que con la excusa del desarrollo en su momento se pensaron para el tema de la recolección de aguas, y entonces se canalizó abajo la quebrada de Santa Elena, que es de los peores desastres que han ocurrido en Medellín, y quizás este que es el más emblemático, que es la canalización del río Medellín, donde perdió las curvas, perdió los meandros, las zonas de inundación, la velocidad del agua aumentó, y eso obviamente cambió la dinámica un poquito mucho de la ciudad. Se generaron un corredor vial alrededor, y eso es lo que estamos tratando hoy de recuperar. Y ya para terminar, esos son los libros de donde yo generé esta charla o bueno, esta investigación. Y después de leerme el libro de la izquierda, pues el objetivo ahora es irme a vivir a Costa Rica, porque allá hay un gran centro de estudios de arquitectura sostenible y es como un país súper teso en eso. Y esto era, Aleja. ¿Cómo podemos conectar esto con el movimiento de paisajismo sagrado y por qué alguien de la ciudad debería hacer ese curso? Listo. Sí, lo pensé y tenía ahí, pero en el nerviosismo no me dio. Yo quería comenzar la charla diciendo que esta charla iba a tratar de conectar lo que veníamos conversando últimamente acá en el ashram, que es paisajismo sagrado, diseño territorial y, perdón, me devuelvo. Espérame. Permacultura. Son como unos 3 temas grandes que hemos venido desarrollando en las últimas semanas aquí. Y digamos que lo importante acá es entender la naturaleza como una aliada de otras vidas como nosotros, seamos arquitectos o no, o sea, todos somos vida y vivimos en las ciudades o vivimos en escenarios rurales, pero la naturaleza es algo que no debemos excluir, sino que debemos incluir, y debemos incluir desde la inclusión física y traerla a nuestros espacios, pero también incluir la inteligencia que tiene, los principios que tiene para ella establecerse. Sobre la permacultura, digamos que tiene que ver todo el tema como de la observación y la experimentación de la naturaleza y la vivencia en comunidad, entender que somos individuos comunitarios y que por más que vivamos en la ciudad, tenemos gente con la cual debemos compartir, con la cual debemos convivir y que no solo es el enemigo que parqueó el carro donde no debía o que está haciendo la bulla que yo no quiero que haya, sino que es con quien yo podría conversar y establecer proyectos comunitarios para poder mejorar el espacio donde yo vivo. Y yo estoy casi seguro que si lo que vivió Aleja en el Carlos C., de las huertas comunitarias y demás, si alguien que vive por fuera lo ve, se antojaría un montón de replicarlo donde viva, sea que viva en un edificio de 14 pisos o 15 pisos y donde no perciba que hay oportunidad para hacerlo. Y frente al diseño territorial, yo creo que todas estas estrategias son aplicables en entornos tanto rurales y urbanos, porque finalmente son estrategias que se basan en el entendimiento del clima, y el clima en la ciudad y el clima en la naturaleza o en lo rural es el mismo.
al menos en el trópico. Podemos entender comportamientos similares del clima. Y frente a la invitación que hace Aleja del curso de salvajismo, paisajismo sagrado, sería bueno, salvajismo sagrado. Yo creo que hay que tratar de sensibilizarnos, y esa es la invitación en el curso, a tratar de entender la naturaleza no solo como un asunto ornamental y bello, sino como un proveedor de servicios, de sensaciones, olores y bienestar para nosotros. Entonces, aquí en ese curso vamos a tratar de juntarles un poquito de esto y de contarles más sobre el paisajismo. Dime. De pronto en ese momento yo estaba en el baño, pero algo cortito. Simplemente cuando tú hablas o mencionas todo el tiempo trópico, es porque te refieres al hemisferio trópico de Cáncer y Capricornio, o simplemente porque es tropical. No, digamos que es coincidencial que uno de los paralelos que limita al trópico en el planeta sea el trópico de Cáncer. Pues, porque uno es del Cáncer y otro es de Capricornio. Es como que esa es la franja que define el trópico. Y tropical es el clima. Trópico es la franja. Y esa franja ocurre en toda la barriga del planeta. Si vos te vas al lado opuesto. De hecho, sí, a esa franja. Sí. De hecho, yo estuve antes, no les conté, pero hice como una caminata virtual por Google Maps y tiré el muñequito como por Tailandia y me sentía caminando por Caucasia. Y lo único que me hacía la diferencia era el lenguaje, porque la tienda no decía tienda, sino que decía guachu guachu. Pero es lo mismo. Y caminan descalzos y tienen ropa ligera como la que hay en Caucasia o en la costa. Y si seguramente encuentro, y si camino por Costa Rica en la selva, seguramente caigo en un lugar similar o igual al ashram o al Chocó, ¿me entendés? Es como que de manera natural la gente respondió al clima donde vivía y sin saber qué estaba ocurriendo al otro lado del planeta, hicieron lo mismo. Y eso es muy loco. A mí en Medellín, Juanma y todos los arquitectos que hay, me impresionaba, o sea, la Alemania hace como 3 días al año calor y todos los edificios tienen balcón. Y me impresiona que hagan edificios todos cerrados, ¿no? Sí. Pero de clase súper alta, carísimo, y uno en el trópico, enclaustrado, pues como si estuviera en Alemania, pues bajo cero. Digamos que ahí ya entran otros temas económicos a jugar, y es las constructoras, arquitectos, diseñadores, y me incluyo yo ahí porque soy del gremio, lo que queremos es hacer dinero. Y el dinero se hace con más metros cuadrados construidos y hablan del modelo de ciudad de hoy, es el modelo más terrible. Y créeme que en las facultades se habla sobre eso. Yo no sé qué pasa en la transición en la que un arquitecto que reflexionó, digamos, de la manera que yo estoy reflexionando, y al siguiente año que ya es arquitecto, sale y trabaja en una constructora y de repente ya se le olvidó y ya está haciendo apartamentos así chiquitos con como cajitas de fósforos y sin balcones. Es rarísimo. Debería ser todo balcón y pedacitos de. Sí. Pero pues estamos en apartamentos carísimos. Sí, es muy difícil, la verdad. También de que manejan un poco esas constructoras o que manejan el capital para construir son ajenos a todos estos temas. Son ajenos a tomar decisiones de cómo se va a diseñar, para quién se va a diseñar. Sobre todo no se tiene en cuenta a quién se va a diseñar. Y claro, se construye, se quiere más, y ahí es donde pasa todas esas camas y no se tiene en cuenta el clima, las condiciones naturales, las ciudades, cada ciudad también sus propias características, además de ser un trópico, y no hay la que se quiere trabajar. Siento que de la misma academia está la falla, desde las universidades, desde los centros educativos, hubieran políticas claras, profundas, incluidas en el pensum, sería diferente.
quisiera de la academia, a futuro las generaciones que vienen lo harían diferente. Pero el capitalismo salvaje está en la misma academia. Entonces ahí está la matriz del problema. Y la otra cosa es, los ciudadanos no comprar esas atrocidades. Eso es difícil. Mientras no haya otra oferta a un precio similar, pero sí, obvio, es parte del problema. Que la oferta es la misma No, porque si vos me decís que es por la plata, si nosotros no compramos eso. sino que la gente, esos otros muchos temas y no hay tiempo, pero de alguna manera aquí tratamos de imitar lo que en Estados Unidos, en Europa, se ve bonito, entonces acá los apartamentos, hablando específicamente de un apartamento, nos los venden con acabados así extra blancos, extra brillantes, y eso es lo que vende porque la gente se deja ilusionar de eso. Pero cuando están viviendo allá, terminan poniendo aire acondicionado porque no se aguantan el calor en el cuarto. Entonces también es falta, por un lado es como el descaro de la oferta, de ofrecer cosas que se ven bonitas pero que no son para nada coherentes con lo que necesitamos acá. Y por el otro lado de la hoja es quien compra no entiende qué está comprando y le venden en planos, entonces le muestran un plano y le dicen, este es su cuarto y acá cabe tanto, pero cuando les dan el apartamento dicen, ay, juepucha, esto es muy chiquito, ay, juepucha, esta ventana, y hace parte del monopolio de la información, de la corrupción, de la ética de quienes venden eso. No, y por decirte los números, yo lo diría carelazo. Yo pues el arquitecto, ¿cómo hace el balcón? ¿Sí? Yo como no me pago las cifras, pues no lo hice pues, pero sí, eso cuento las cifras, y que mire cifras, no hace balcón. Claro. Entonces, aquí no hicieron balcón, que era muy caro. Era muy caro, es que era extremadamente caro. Pues si uno va a poner como las cifras, no lo hace. Pero sí es que la estética y las cifras, hartas cifras, Bueno. ¿Cómo llegaste vos a esa conciencia saliendo de la academia? Y ahora que estás en la profesora, ¿qué te llevó a eso? Voluntad. Es que siempre va a tener la opción de hacer lo bueno o lo malo, pues en esos términos. Es cuestión de hacerla o no hacerla, ya. No, pero ¿cuál de la red? Ah. ¿Cuál es este? El amarillo. Los dos. Bueno, no, quería decir pues a los arquitectos y todas las ciudades que una reflexión que he hecho es la siguiente, que es como una bobada uno estar, así lo pensé como en este ejemplo, uno estar en la rama de un árbol y cortar esa rama, pues es bobo. Y de la misma manera le digo a todos los arquitectos, ingenieros que conozco mucho y que quiero mucho en la ciudad, que viven en la ciudad, que no dañen su propio entorno por plata, porque la riqueza más grande que uno puede tener es vivir en un lugar bacano. Yo pienso que es la riqueza más bacana, o sea, uno dañar su propio entorno, que yo conozco arquitectos y gente muy especial que ha hecho eso, y después quedar viviendo en una parte horrible, y es igual de bobo que estar en una rama y cortarla, es mi opinión. Así es. Bueno, y ya para cerrar entonces los anuncios. Justamente este fin de semana comenzamos Sabana Profunda con el doctor Jorge Arango. Ayer me contaron que es un gran doctor holístico que sabe un poco de todo sobre el bienestar en general, pero en este retiro vamos a hablar es de chakras inferiores y chakras superiores. Muy bienvenidos. No sé si hay todavía cupos. Sí hay cupos, pero bueno, cojan el bus San Rafael, 3 horas, 28.000 pesos, acá están. También en Semana Santa vamos a tener el retiro con los niños y las familias. Bienvenidos todos por acá a disfrutar de esa naturaleza, del río que es increíble. Y el 5 de abril comienza el profesorado de yoga básico, que son 21 días sumergidos en la naturaleza.
Bienvenidos todos por aquí. Quien tenga intriga de si quiere ser o no profesor de yoga, háganle, o sea, vengan para acá y muy bienvenidos. Y paisajismo, el mismo 5, del 5 al 7. Paisajismo sagrado, el mismo fin de semana que comienza ese profesorado, del 5 al 7. Todavía hay muchos cupos. Les vamos a contar un poquito más sobre lo que conversamos hoy, sobre lo que hemos venido conversando últimamente. Les vamos a enseñar a diseñar jardines de otra manera, a sensibilizarnos con la naturaleza y a experimentar con esas amigas de plantas que tenemos siempre. Y ya, bienvenidos siempre al ashram y a Vanadurga. Ahora vamos a empezar entonces con el Trayambakam. Om Trayambakam Yayamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukam Vandana Nitryor Mushyamamrita. Om Trayambakam Yayamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukam Vandana Nitryor Mushyamamrita. Om Trayambakam Yayamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukam Vandana Nitryor Mushyamamrita. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Bolo Sadguru Swami Sivananda Maharaj Jai. Om Bolo Sri Guru Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Oración universal. ¿Y desde qué parte? ¿O toda? Ya estamos en yoga, ¿no? Om.